Gráficamente es mucho mejor que el anterior. Esto no es una API, ¿eh? Todo artesano. Volvemos a empezar. Voy a hacerle un truquillo. Crear include de tareas. Una, dos, tres, cuatro. Esto ya se empieza a complicar. Ahora bien, si esto llega aquí en forma de string, el error es tuyo, ¿vale? Yo quiero hacer lo que me dé la gana. Hay ciertos procesos que mejor que no los haga el framework por ti. En un 95%, 98% diría yo, de los casos, los errores son tonterías. Le dieras y hicieras ¡pam! Y se acabó. Hola Ethan, ¿cómo Buenos días. estás? Bien. Bien, Mm. bueno, a ver, ¿se me oye bien? ¿Se oye? Sí. ¿Sí, no? Vale. Venga, vamos a ver qué tenemos por aquí. Voy a compartir pantalla. Bueno, tenemos todo esto que comentamos la sesión pasada. En la sesión 11 vimos esto y la sesión 12, que es la de hoy, se trataba de filtros en clientes sean un input único. Vale, ya recuerdo el reto. Em, Tú tenías un buscador con varios inputs. En vez de que hubieran varios, yo quería que fuera uno único para que tú te vieras obligado por backend a hacer ORs y Mm. filters y historias, ¿vale? Luego empezar a trabajar con JavaScript, controlando la ordenación de las columnas, creación de archivos JS para cada módulo, listado de editar, ¿vale? En editar tareas, incorporar dos inputs de fecha alta y vencimiento y ambas deben cargar el date picker. Con esto yo lo único que quería demostrar era que utilizando una función aparte que sea capaz de registrar en el DOM cuántos elementos de tipo input tienen un date picker, pues se te active el date picker correspondiente. Y como opcional encontrar una API que te calcule la edad y la consumas. Y en caso de que no exista, pues hacer algo con una API tipo la de Pokémon, ¿no? Vale. Ma- Vale, con esto nos metemos en la sesión 12 y ya veremos lo que hacemos en la sesión 13, ¿no? Aquí mm. tenemos unas cuantas cosillas, pero bueno, vamos viendo sobre la marcha, que es una buena manera. Vale, entonces dejo de compartir y compartes tú. Muy Esto es lo bien. que pedían, ¿no? En sí, Sí, una barra y que pudiese hacer los OR. exacto. Vale. También he implementado lo de las tareas, de que se vea fecha alta y fecha de Muy vencimiento con bien. el ad picker. Gráficamente es mucho mejor que el anterior. Sí, lo he mejorado porque lo veía muy difuminado y no se veía. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Y muy ordenado y todo. Y también he hecho lo de la API, porque como faltaba un día más, pues digo, lo voy a implementar también. Y en sí Vale. la API, pues te lo explico desde cero, ¿no? Sí, vamos primero ya que lo has hecho todo, Mm. vamos primero al buscador, ¿vale? Bueno, desde... Y enséñanos cómo recibes el valor desde el formulario y cómo lo tratas para que se haga la consulta. Aquí con Aquí tienes un buscar, ¿no? Sí. Y cuando le das a buscar, te envía una query el submit, te envía el valor del input que se llama search. Mm. Por lo tanto, en la vista conectada a la URL de listado de clientes, tendrías que tener un request.get de search y con eso hacer algo. ¿Dónde lo tienes eso? Mm, diría que no lo he puesto, es el Riques.search. A ver, vete a lista de clientes, al list de clientes. Mm, mm, mm. Al list. Sí, a la vista, desde Ah, vale, vale. donde... Mm, mm, mm.
Vista. Aquí, en el filtro. Aquí, míralo, mira el Vale, sí. search, míralo ahí. Y aquí haces un Models Query. Sí, para el contains Ah, mira, o y, sea, y no todo sabía que eso. se podía hacer así. Es Yo que en sí lo he visto con el OR y ya está. Y se va Sí, no, poniendo no, a es cada que uno. hay una manera diferente también Mm, de aplicarlo que ahora te enseñaré, ¿vale? vale, Pero no sabía que se podía hacer un models.q. Nosotros hacemos un Q y importamos el Q de models. Hacemos un... Ah, claro, que tú no lo has importado. A ver, ¿no has importado el models arriba? sí. Sí, vale. Nosotros hacemos un from djangodb.models import Q. Mm, ¿Vale? Y tú has hecho un models.q. Bueno, viene a ser lo mismo, ¿eh? vale, Vale, perfecto. Entonces dices esto o esto o esto o lo otro. Vale, entonces sí, ya sabes filtrar normal y con ORs. sí. ¿Vale? Perfecto. Ese era el objetivo. A través de un único input, filtrar varios elementos. Perfecto. Vamos a ver cómo has hecho lo de la API. ¿Puedes primero hacer una demo y demostrar lo de la edad que se consume a través de la API? Va exactamente igual. Calcula la edad y le da a calcular. Bueno, en este caso, espera, voy a poner uno de este. Tiene 25 25 años, ¿vale? años. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es demostrar el clic en el botón de calcular edad, aunque ya lo Mm, repetimos la sesión pasada, pero por si alguien no lo ha visto, le das a calcular edad, eso va a un JavaScript, de allí cómo se comunica y mm, todo el camino. vale. Pues en sí, con el JavaScript, cuando le das clic en sí, aquí ya estás activando la función, que estás ya guardando la fecha de nacimiento que recibe de este input de aquí. Ah, Y entonces lo primero que hace es comprobar si hay fecha de nacimiento, por si no la han vale. puesto, y entonces de aquí ya llama la API mediante el fetch. Y mediante la URL que obtiene, aquí ya se guarda la fecha de nacimiento, lo transforma en un JSON para que sea un objeto. Si porque si en el mundo la API no funciona bien o manda un error, pues que lo muestra también al cliente. Aquí ya llamamos la variable edad mediante en la view que la tenemos guardada mediante el JSON response y aquí ya después lo mostramos en sí. Muy bien. Vale, un matiz. Mm, A ver la petición a la API, ¿dónde la tienes? La petición a la app. Bueno, era aquí. Ya entiendo. Ya entiendo. No, esto no es una API, ¿eh? Ah, no. Esto es una petición asíncrona a tu propio sistema, Mm, ¿vale? Universo. O sea, ahora te explicaré, ¿eh? Vale. Tú lo que has hecho ha sido simplemente coger una función y crearte tu propia URL, hacer una petición, hacer el cálculo y devolver el valor, Mm, ¿vale? Yo lo que te pedía era consumir una API externa, algo que tú no has Vale. construido, que te devuelve un JSON y ese JSON tú lo tienes que tratar y en ese tratamiento, pues bueno, lo que pasa es que un cálculo de edad probablemente no Pensaba que exista, ¿eh? era mediante con lo del Pero el bueno. time frame y todo eso. Y si fuera tuyo, Mm, hubieses tenido que crear una API REST, ¿vale? Es decir, hubieses Vale. tenido que activar el módulo de API Mm, REST Framework de Django y crear todo el ecosistema de API para construir tu propia estructura de API y consumirla, ¿vale? Sí, para vale. hacer la demo, ¿eh? Pero bueno, ya sirve, ya sirve. La única diferencia es que, claro, como mínimo, mira, en la línea 18 tú ya estás respondiendo con un JSON hecho por ti Mm, y está bien, ¿vale? Está bien. Ahora vale. bien, yo tengo aquí ¿Puedes poner el entorno web un segundo? ¿Puedes hacerme un favor?
Pon, en vez del 18 del 10 del 2000, pon 1950. Y ahora dale al botón de calcular edad. Te lo hace también. Mm. Porque lo que hace en sí es, a ver que lo vea, que lo... Es que no he visto el listener. Es que ahora no lo veo. Era la cosa aquí. El calcular en la edad, coge la fecha que hay de hoy y con la edad que he recibido en el JS, pues ya hace el cálculo de fecha de hoy con la fecha de nacimiento mediante el año. Vale, pero Y no me... lo que estoy buscando es el clic en el botón, el propio clic en el Mm, botón. Ah, te llamas a ti mismo. O yo sea, mismo. el Con la clic en el... URL yo lo hago también. No sé si es eso. No, no, no es esto, no es esto. Vamos a ver una. Vete al botón de calcular. ¿Dónde está el botón de calcular? Mm, mm, mm. De calcular edad. No sé si Lo está aquí tienes o en en el el otro. formulario de clientes, el formulario de clientes. Ahí. El botón Mm. de calcular edad lo que hace es llama a una función que ves, esa función. ¿Dónde está esa función de calcular edad? En el... Ah, bueno, espera, que no lo he utilizado con la API. Creo que estoy utilizando la antigua. A ver, ah, no, está aquí. Ah, nada. Estoy utilizando la del JS. Ah, ya entiendo. Vale, vale, ahora ya entiendo cómo lo hacen. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo había visto la función, la línea uno que simplemente cargaba Mm, el contenido y pensaba que en la carga del contenido ya te calculaba la edad. Y digo, bueno, te calculará la edad en base al valor que haya en el input en ese momento, pero si modificas el input y le das a calcular, no te lo hará. Pero veo que en la línea número 5 has creado una función para ello y llama a la mm, API, etcétera. Vale. Te voy a pedir un favor, te voy a pedir que comprimas el proyecto y que me lo pases por WhatsApp mismo para que vale. yo lo muestre en pantalla y te haga yo un análisis. Me gustaría hacer un análisis del proyecto, de todo lo que hay hasta el momento y, y comentarlo, ¿vale? Para hacer cambios Vale. y que yo mismo te pueda ir mostrando y señalando aquí, señalando allí, porque me va a ser mucho más fácil hacerte Vale. una representación de ciertas cosas, ¿vale? Así que si te parece, deja, bueno, deja de compartir y comparto yo. Cuando puedes, ¿ya me lo has enviado? Está Ah, comprimiéndose. vale, vale. Es que yo pensaba que era eso, lo de la API, porque como me he puesto a preguntar también a la IA y tal, cómo implementar una API, pero se me había olvidado que No, era está buscarlo bien. desde externo. Al final el concepto es un poco similar, ¿eh? Vale. Has hecho una petición asíncrona y en vez de hacerla afuera, la has hecho dentro. Al final, la documentación, lo único que, bueno, cuando haces una petición externa, tienes que analizar la documentación del sitio externo para saber cómo es la estructura del JSON que recibes, formatearlo, mapearlo y hacer una serie de cosas para luego obtener los datos que tú necesitas Mm. y ya está, ¿no? Pero bueno, también para calcular la edad tampoco es muy... No creo que haya una API que te calcule la edad y, bueno, no sé. Hay de todo por ahí. Pero bueno, al final yo creo que has entendido perfectamente de qué va esta historia. Ya te lo envío. Vale, lo tengo por aquí. Aquí tenemos tu proyecto. Entonces, vamos a ello. Vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos aquí el entorno virtual, Mm. ¿vale? Que si simplemente sería activándolo con env. Lo que pasa es que como tu entorno es Windows, ¿no? Sí, A lo mejor a mí no me funcionaría. No lo sé, ¿eh? No. Pero bueno, no lo voy a ejecutar. Solo quiero comentar código. Aquí vale. tenemos el archivo requirements, que es el archivo desde donde se almacenan todos los paquetes que tiene tu aplicación almacenada, para que si luego pasas la aplicación de un sitio al otro, por ejemplo, yo en este momento haría una creación de un entorno virtual y a partir de ese momento haría un pip install requirements txt
y me instalaría todos estos paquetes, ¿vale? ¿Qué pasa? Este entorno virtual tú lo tendrías que tener metido en el git ignore, ¿vale? Ah, Aquí tendrías que meterlo, ¿vale? Igual que tienes el BEM, ¿esto qué es? Esto es el entorno, las variables de entorno, ¿no? es que es lo que te dije, que la IA empezó a poner muchas más cosas y no sé qué quitó. Bueno, si, no sé, yo creo que tú todavía no tienes variables de entorno en el sistema, ¿vale? Pero bueno, Diría que no. aquí el ENV no te está haciendo caso, no sé por qué. Ah, bueno, sí, 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 sí que te hace caso. Seguramente te hace caso, lo que pasa es que como me lo has pasado con un zip Mm, directamente, pues yo tengo lo que tú tienes, ¿vale? Tenemos que probarlo de publicarlo en GitHub y empezar a trabajar conjuntamente, ¿vale? Si acaso, para la vale. próxima sesión, esto es una de las cosas que vamos a hacer. ¿Vale? Entonces vamos a ya poner sesión 13, trabajar en un proyecto compartido en GitHub. ¿Vale? Vale, ok. Entonces, en ese caso, esto no se ha de publicar, no ha de subir, ¿vale? Vale. Entonces, perfecto. El proyecto se llama Mi Proyecto de Prácticas. Aquí dentro tenemos en Mi Proyecto de Prácticas, que es donde están las configuraciones del proyecto en general. Y en el Settings, aquí tenemos toda la configuración y tenemos 4 módulos o aplicaciones internas activadas. La base de datos que está en SQLite 3, que está aquí. Estos son librerías de Django, middlewares y otras cosas para que Django pueda trabajar a nivel de sesiones y demás. Y poco más que contar. Las URLs, tenemos la URL de admin para activar el admin de Django para poder hacer cualquier gestión como hacías al inicio. Y la URL desde donde todo parte, que es tareas URLs. Por lo tanto, vámonos para allá, que es app tareas. App tareas. Está arriba. Está aquí, App Tareas, URLs. Y aquí tienes todas las URLs. Entonces, vamos a empezar por aquí. ¿Qué pasa? Aquí, a mí me gusta hacer primero esto, ¿vale? Luego veo Sí. aquí que tenemos una home, tenemos aquí home, un about y luego 3 bloques, ¿vale? Estos 3 bloques, donde pone el listado de tareas y está en tarea.views tareas, a mí lo que me gusta es, si aquí tenemos clientes, proyecto y tareas, yo quiero que aquí haya un archivo de URLs. Vale. Ahí, perdón, urls.py. O sea, quieres también aislar cada URL a cada Exacto. carpeta. Vale. Quiero quitar esto de aquí, quiero meter esto aquí. Lo que pasa es que, bueno, espera, voy a hacer. Venga, va, colócamelo tú, que yo ya sabes que no me acuerdo de nada. Voy a coger esto, me lo cargo, lo meto aquí. Y lo cierra. Muy bien, bien cerrado. Y entonces aquí ya me está cogiendo el views tareas, pero en este caso no hace falta porque esto es punto views, ¿puede ser? Mm, Vale. Ok, aquí ya tengo las tareas y todo en el módulo que le corresponde. Y entonces aquí, para tarea, a ver si es inteligente y este no lo quiero ya. Y yo quiero importar, voy a hacerle un truquillo. Importar, no. Crear include de tareas. Venga, va, piensa un poco. No, esto no está bien, ¿no? No, esto no está bien. Vamos a poner el path y así vamos a ayudarle. Tareas, vamos a poner un include. Aquí y el include hay que importarlo de. Yo creo que es aquí con este mismo, yo diría, ¿eh? ¿Y falta algún parámetro por aquí? Vale, esto debería funcionar.
Mira, ¿ves? Clientes y proyectos, claro, como tiene que ser, ¿vale? Y Vale. esto fuera de aquí, ¿ok? Venga, vamos a hacerlo. En un segundo, copiar, clientes, pegar, este me lo cargo, este me lo cargo, me voy a clientes, fuera, tareas ya no, clientes aquí, ¿vale? Y esto está en... No, aquí hay que hacer un from views, views, y aquí hay que poner esto me gusta. ¿Y aquí qué? ¿Me lo pones? Vale, me lo pone todo. Vale, me extraña que salga así. Vale, porque aquí pone view models y aquí pone cliente views. Vale, esto lo voy a cambiar y le voy a poner views, ¿vale? El Vale. views genérico, porque de momento solo tienes uno. ¿Vale? Por lo tanto, aquí from punto import views, ahora ya lo pone verdecito y de colores. Ok, entonces en tareas, aquí tenemos un views, este también lo voy a cambiar, por eso aparecía como aparecía. ¿Vale? Aquí en views, no, perdón, en URLs, import views y aquí vamos a poner esto es. Pero esto va con un puntito. Perfecto. Esto debería funcionar. Debería, ¿eh? Vale. Voy a copiar esto. Nos vamos a tareas y clientes, proyectos. Venga, URLs en proyectos. Este views me lo cargo. Vale. Aquí vamos a las URLs. Estas URLs. Me he equivocado, ¿no? Bueno, da igual. Cojo este y aquí cojo esto y funciona. Vale, ya lo tenemos. Cierro todo, guardo y evalúo otra vez. Venga, volvemos a empezar. Mi proyecto, app tareas, URLs, esto va afuera, ¿vale? Y ya tenemos aquí, pues, una estructura mucho más modular, ¿sí? Sí. Pam, pam, pam. Perfecto. Vamos a tareas, URLs, tenemos las suyas, muy bien, vamos a proyecto, URLs, tenemos las suyas, vamos a clientes, URLs, tenemos las suyas, vale, esto está perfecto, por lo tanto ya tenemos un módulo. ¿Qué más quiero analizar? Vamos a ir tenías en clientes, tenías lo del calcular y toda esa pesca, Mm. vale, vamos a clientes, tienes aquí las migraciones, en las URLs, aquí en listado de clientes. Tienes una, dos, tres, cuatro. Esto ya se empieza a complicar. ¿Vale? Y empezamos a tener un montón de cosillas. Vale. ¿Qué quiero hacer? Bueno, pues, ¿qué me gusta a mí hacer? Me gusta crear una folder que se va a llamar library. Aquí le voy a poner un utils en este caso porque no tiene un sentido mucho más. Bueno, no, esto es una folder, utils, y aquí en utils voy a crear un archivo que se va a llamar calcular edad.py, ¿vale? Y bueno, podríamos poner útil y ahora te explicaré por qué lo voy a poner aquí, ¿vale? Vale. Vale. Entonces aquí ponemos un def de calcular edad, no quiero una request, solo quiero una función y aquí quiero una fecha, que puede ser una fecha de nacimiento, y quiero que sea de tipo date, time, ¿vale? Esto me obliga a importarlo. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Voy a coger esta función de aquí y esto me va a devolver un valor. Un valor, mira, como a mí me gusta ir a tiro fijo, voy a coger todo esto, lo voy a poner aquí. Bueno, estos comentarios que hay aquí, pues los voy a dejar. Bueno, esto está bien hecho. Esto seguro que está Mm. bien hecho, ¿vale?
Entonces, vamos a dejarlo como está. Entonces, si yo aquí viniera a esta vista que tú tienes aquí de calcular edad, ¿vale? Básicamente, ¿yo qué haría en este caso? Para que tú veas cómo funciona, te voy a copiar esto más arriba y te voy a manipular la función de aquí abajo, ¿ok? Vale. Y lo que voy a hacer va a ser, perdón, esto me lo cargo y voy a poner un calcular edad, fecha de nacimiento str y agrego la función, la importo. Mm. ¿Sí? Si tienes dudas, dilo, ¿eh? No, o sea, No, por ahora no. hoy es un día de análisis, ¿vale? Perfecto, ya tengo la fecha de nacimiento. Esto de aquí, bueno, ¿qué haría yo? Yo cogería y vendría aquí y haría un if, is y instance. Esto es una función que te permite saber si un valor, o sea, una variable es de un tipo u otro. Mm. Para un string no lo veo yo muy adecuado, pero lo ideal sería pues que te hiciera un date time, ¿no? Pero me lo convierte STR por algún motivo. Evidentemente la inteligencia artificial es mucho más inteligente que yo. Entonces, para otro tipo de objetos te diría que lo valores, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a hacerlo de forma diferente. Vamos a, como recibimos un string, pues bueno, siempre podríamos hacer... Eh, es que yo creo que esto debería ser posible. Ah, vale, es if not, perdón, es if not. Es como la inteligencia artificial más lista que yo. Vale, entonces aquí, ¿qué pasaría si es no? Vale, pues un raise, ¿no? El valor de la fecha, no Mm. sé qué, pum, ¿vale? Entonces aquí directamente ya se te lo puedo cargar, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué pasará? Que no lo enviarás. Entonces aquí tú ya lo tienes que convertir. Tú tienes que convertir la fecha a un valor de que sea un, ¿vale? Entonces vas a hacer un fecha nacimiento, nacimiento es igual a esto, ¿vale? A Mm. una estructura y aquí tienes que pasarle la fecha correcta. Es lo único que tú tienes que hacer, ¿vale? Si esto peta por lo que sea, pues aquí ya el error, ¿vale? Que yo en este caso, error interno del servidor, pues yo, esto en este caso, aquí pueden haber dos tipos de errores, ¿vale? La, Pueden haber dos tipos de errores. Un error que reviente por algún motivo, que es esta conversión, Mm. y por lo tanto aquí tendrías que poner un try y un catch para controlar este error y poner el error controlado con el texto que tú quieras. O bien, aquí puede haber un error controlado, que es este raise que tú estás generando, ¿vale? Porque aquí no hay ningún try ni un catch, ¿vale? Entonces, Vale. si yo realmente ejecuto esto. Esto va a petar. Y aquí va a poner error interno del servidor con la frase esta que pone aquí dentro, ¿vale? Pero eso no es un error interno del servidor. Hacia el usuario es, oye, por favor, incorpora una fecha. Bueno, en ese caso es una fecha incorrecta o no se puede transformar a fecha, ¿vale? Si tú pones una fecha con formato incorrecto, esto petará, esa transformación petará y aquí vendrá un error. Ahora bien, si esto llega aquí en forma de string, el error es tuyo. Es del programador, no es del usuario, Mm. ¿vale? Por lo tanto, bueno, ahí entraremos en cosas, ¿vale? Hoy no Vale. pretendo, más allá de explicarlo, el objetivo de esto, separar la función. Una vez tienes el cálculo de la edad ya la tienes aquí, la fecha de nacimiento es la misma, y entonces la API que devuelve, la API pues devuelve la edad. ¿Para qué quieres más cosas? ¿No? ¿Para qué querías más cosas? Ya. Bueno, vamos a ver para qué querías más cosas, ¿vale? Bueno, no, en verdad no Entonces, sé. yo en este caso, ¿qué haría? Pondría un error y lo pondría así, Vale. ¿vale? Y que se devuelva todo. E intenta controlar los errores. Luego, esto que te he dicho de la edad, esto de aquí, lo voy a quitar, pero si tú te pones aquí en calcular edad, mira que pone aquí, calcula la edad en años a partir de la fecha de nacimiento proporcionada, ¿vale? ¿Esto dónde está? Aquí. Mm. ¿Vale? Vale. Es para que tú cuando crees una función externa puedas documentar esa función y entonces eso es una buena práctica de que lo vayas Vale. haciendo, ¿vale?
Sí, además me pongo encima, ¿ves? Los parámetros fecha y fecha de Mm, nacimiento. ¿Por qué? Porque aquí se ha estructurado. ¿Tú te acuerdas cuando te dije que tenías que estudiar un poquito cómo funcionaba Markdown para que esto se viera con un formato chulo? Cuando vayamos a sí, GitHub y queremos el proyecto de Ethan, que lo vamos a hacer, ¿vale? Y yo ahora voy a compartirlo en GitHub y te lo voy a para que tú lo publiques y demás. vale. Esto lo verás en GitHub súper chulo, ¿no? Porque tú habrás colocado los elementos gráficamente y Mm, tal. O sea, estas historias de aquí, este asterisco, asterisco y esto se convierte en un H1, H2. Pues esto es lo mismo. Tú aquí en el cálculo de edad le pones el param fecha y el return tal, y él cuando tú te pones encima, ¡pam! Te coloca el return en un sitio, ¿ves? Y el param vale. en otro sitio. ¿Vale? Entonces, ya sabes de qué va esta historia, ¿no? Por lo tanto, tienes Sí. una API, esta API actúa como controlador, Mm, es decir, hay una URL, esa URL envía una petición, esa petición devuelve una información. ¿Qué hace esa vista para devolver la información? No todo se tiene por qué hacer ahí. ¿Vale? Yo vale. podría necesitar esta función en otro lugar, por lo tanto, ya la tenemos aquí dentro. ¿Ok? Por lo tanto, hasta aquí. Todo esto que yo te estoy enseñando ahora, tú lo vas a tener que hacer en la siguiente sesión porque yo todo esto no te lo voy a dar. ¿Vale? Vale. Por lo tanto, esto fuera. Nos lo cargamos. ¿Vale? ¿Qué más? Como tú tenías un JavaScript que devolvía este valor, vamos a ir a analizar este JavaScript. ¿Vale? Esto lo guardo. Y esto también, esto también. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el listado. Ahora iremos al listado. Me gustaría que esto quedase separado, ¿vale? Pero bueno, de momento no voy a incidir en eso. Vamos a ir a el calcular la edad, que es esta URL. Muy bien. Esta URL, de alguna manera, se calcula con una API. ¿Qué voy a hacer? Pues bueno, como quiero saber desde dónde se solicita, ¿vale? Estoy viendo aquí en el buscador que hay un archivo JavaScript que solicita esto. Entro aquí, con doble clic mantengo el documento como pestaña. Y veo que aquí tengo esto. Vale, fantástico. ¿Dónde está este documento? Vale, veo que está aquí en App Tareas, pero está global. Esto Sí. no me gusta. Ahora te voy a decir lo que a mí me gustaría. Entonces, tienes esta historia. Muy bien. Aquí envías la fecha de nacimiento. Esta fecha de nacimiento se recoge de un HTML. Este HTML es document.getElementById, que es este ID. Vale, por lo tanto, se supone que estamos visualizando un HTML. Para que se visualice un HTML quiere decir que tú previamente has cargado un formulario en pantalla y por lo tanto el DOM este de aquí es capaz de acceder a un elemento del DOM que tiene este ID. ¿Vale? Para que eso sea posible, tienes que haber accedido o a nuevo o a editar. ¿El calcular está en los dos o está en uno? En teoría está en editar, pero no sé Está en si editar. también lo Vale. puse en nuevo. Vale, vamos a verificarlo. Nos vamos a los templates. Bueno, vamos a hacer un recorrido. Vamos a ir a nuevo. Si nos vamos a nuevo y me entro en editar, aquí en editar hay una serie de funciones. Separa para que haya un poquito de aire, ¿vale? Se lee todo mucho mejor, ¿vale? La verdad que se lee mucho mejor. Sí. Vale, y aquí se hace un render. Se hace un render de cliente formulario HTML. Muy bien. Entiendo yo que si vamos a las URLs y al nuevo. Aquí a crear cliente, llámame maniático, pero así se aprende Mm, más. Aquí está el mismo formulario, ¿vale? Por lo tanto, como es el mismo formulario, está en los dos. Entonces, ¿qué hace esta función? Esta y esta. Básicamente renderizan un formulario. En el caso de editar, se rellena automáticamente. En el caso de nuevo está vacío. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque aquí en esta renderización tú le pasas cliente formulario y le pasas este objeto. Este objeto es el formulario. Aquí también le pasas el formulario. En este caso, al formulario haces un cliente form donde la instancia es cliente, que es esto de aquí, y aquí haces un post que viene a ser un poquito lo mismo. Viene a ser lo mismo. Con la única diferencia de esta línea.
¿Te has fijado que es lo mismo? Sí, Vale, trabajo para la semana que viene, unificar. vale. ¿Vale? Unificar. Unificar, edit y new. ¿Vale? Mm, Cliente. Perfecto. Vale, y ya te encontrarás con algunos problemillas. Ya veremos si eso tiene sentido o no tiene sentido. Aquí le pases el objeto. ¿Qué podrías hacer? Bueno, podrías hacer dos cosas aquí. Una que a mí me gusta mucho. Bueno, a mí esto del tal, o si no devuelvo un 400, yo prefiero hacerlo yo. vale. ¿Vale? Prefiero hacerlo yo. Entonces yo cojo y como yo sé que es un nuevo, este PK, yo recibiría un -1. Yo utilizaría la misma URL y o recibo un número mayor a cero o recibo un cero o un -1. Y yo suelo controlar con -1 que realmente es un objeto que no existe. Entonces digo, vale, yo creo una instancia de cliente y hago así, ¿no? Hago un cliente. Y hago así y entonces hago una recepción. Da igual si es un editar, ¿eh? Hago una recepción de PK y digo if request punto tal y hago esto. Pero a mí no me gusta hacerlo así. A mí me gusta poner cliente, que no, tío. Pesada eres. Es muy buena para las cosas. Yo quiero hacer esto, pero en vez de hacer un get, porque el get petaría, hago un filter, ¿vale? Vale. Y digo, vale, if exist, ¿vale? No, if exist, porque if exist, pues quiero que cliente tal, ¿vale? Aquí ya tienes o un cliente vacío o no vacío. Y si tú le pasas un cliente, da igual, aquí ya sabes si está vacío o no está vacío. Mm, Por lo tanto, dentro del HTML ya puedes hacer si es un PK igual a none o no, tal. ¿Qué pasa? Que como tú estás utilizando un sistema de formularios de Django y tú no controlas eso, sino que dependes de que Django te lo valide o no te lo valide, esto no lo puedes hacer. ¿Vale? vale. Por lo tanto, siguiente sesión, controlar tu propio CRUD. ¿Vale? Ya dijimos que llegaríamos aquí. ¿Cómo? Sin usar los forms de Django. Solo JS y HTML. ¿Vale? Vale. Vale, esto lo dejo como estaba, ¿ok? Para que no... Vale, perfecto. Entonces, habíamos dicho que cómo se ejecutaba el JavaScript de este rollo, que si no me voy por las ramas. La cuestión está en este formulario. Si nos vamos a este HTML clientes formulario que está aquí hay un montón de HTML y aquí hay un calcular edad. Este calcular edad se tiene que ejecutar en un JavaScript, pero para que se ejecute en un JavaScript, ese JavaScript tiene que estar cargado previamente. ¿Cómo se Mm, carga? Por este bloquecito de aquí. Aquí hay que dejar un poquito más de aire porque si lo comprimimos tenemos el bloque que hace referencia a el contenido, ¿vale? El bloque del contenido que es todo y dentro del bloque de contenido unos scripts que se cargan. ¿Por qué es así? Porque el bloque content tendrá en el futuro, no sé si lo tiene, unos JavaScripts globales y estos son unos JavaScripts locales, ¿vale? Entonces tú has dicho, no, yo voy a crear un JavaScript común, esto no hace falta que esté aquí, esto tiene que estar en el base, es este base de aquí. Aquí, ¿ves? Aquí no te hace falta. ya. O sea, este de aquí, ¿qué tiene este JavaScript de común? Tiene lo de los flat pickers. Tiene Bueno, los los data flat types. pickers. Vale, bueno, pues esto lo podrías poner en el base. Vale. ¿Vale? Esto lo coges, lo quitas y en el base. ¿Ok? Porque no te hace falta. Si es común, ¿vale? Por lo tanto, a nivel global se carga una vez. Si no, cada vez, pam, pam, pam. ¿Vale? Vale. Entonces tienes este JavaScript. ¿Qué pasa? Que cuando se carga esta página, la primera página que se carga es la del base, por lo tanto el Mm, común se cargará y luego irá aquí y cargará este archivo JS. Perfecto. Entonces vamos a abrir este archivo JS que buscamos en su momento aquí, que está ubicado en static en apps tareas a nivel global. Eso no me gusta, ¿vale? Y ahora te explicaré por qué. Vamos a este JavaScript
Vale, ¿qué dice esto? Dice, bueno, quiero que me cargues todo el contenido que tú estás visualizando y generes una función que es de calcular edad. Perfecto. Esa función, ¿cómo se ejecuta? Bueno, pues porque aquí tú le has puesto un onClick. En este onClick, pues catapam se llama esta función y esta función es esta la que se ejecuta. Y lo que hace es buscar dentro del DOM un ID fecha de nacimiento. Si nos vamos aquí, aquí tiene que haber un ID fecha de nacimiento que es... mm, ¿Dónde está? Bueno, en el label, from ID for label, no. Lo tendrá que hacer otra cosa a lo mejor. Where is... ¿Dónde está este valor? A ver. Ah, no está. ¿Sabes por qué no está? Porque lo hace Django por ti. Ah, vale. No me gusta eso. No me gusta eso. ¿Vale? Input, me gusta esto. Me gusta esto. Esto me gusta. Vale. ¿Vale? Yo quiero hacer lo que me dé la gana con todo. No, está muy bien, ¿eh? Lo de Django y tal, Mm, pero tú ya no estás en la fase de crear aplicaciones. No, no. Todo artesano. Ya es una cuestión de responsabilidad nuestra que la aplicación sea código limpio, reducido y muchas características que tiene que tener, más vale. trabajo, pero más control, más conocimiento, más capacidad analítica, ¿vale? Por lo tanto, volvemos a entrar en otro de los elementos que no podemos controlar, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay magia. Esa magia, pues no me va. Entonces, ¿cómo se controla eso? No voy a profundizar en esto porque como tampoco quiero que nadie aprenda esto, solo quiero que aprendan que esto no hay que hacerlo. Vale. A ver, no pasa nada, pero si realmente quieres controlar y quieres desarrollar y quieres tener tú un control sobre las cosas, Mm, hay ciertos procesos que mejor que no los haga el framework por ti, ¿vale? Ya hemos visto cómo se ejecuta, ya hemos visto cómo se separa la función. Me gustaría que, igual que tienes los templates divididos por módulos, aquí tareas, listado, proyecto, formulario, muy bien, cliente formulario, vale, aquí lo tienes separado, aquí lo tienes separado, aquí esto también lo separes. ¿Cómo lo tienes que separar? Lo primero que voy a hacer va a ser guardar esto, voy a cerrar todo, comprimir, voy a volver a entrar, entro aquí, este static. No tiene sentido aquí porque el proyecto tareas como tal, ¿qué tiene? Vale, tiene el about y el tal. Vale, pues yo quiero que tenga solo el static de lo que hace referencia a su módulo. Por lo vale. tanto, me lo cargo, me voy a proyecto, meto static, aquí JS, el común, el cliente y el tareas, me lo cargo. Aquí este sí que vamos a dejarlo como global. Si algún día tienes CSS de proyecto, pues ya veremos, no creo, no creo. ¿Vale? Vamos a clientes, vamos a hacer lo mismo. Esto me lo cargo. Este con el command aprieto y me los cargo todos, ¿vale? Y ahora voy a tarea, hago lo mismo, me cargo este y este y este fuera. Ahora me voy al genérico y me cargo este y este. ¿Ok? Vale, ahora yo lo tengo un poquito más centralizado. Entonces, ¿qué pasaría ahora? Pues probablemente que desde los templates en clientes, por ejemplo, ¿vale? Aquí, no sé, a lo mejor varía esta URL. Vale. Míratelo tú, ¿vale? Aquí también.
o sea, en todos los HTMLs, mm, ¿vale? Ya lo tenemos totalmente separados. Cuando tú hagas un collect static te va a generar un static global, ¿vale? Quiero que pruebes a hacer un collect static. Eh, probar, realizar un collect static para producción, ¿vale? Vamos. Collect static. Vale. Y, ok, quiero que lo veas. Cómo se ejecuta el comando de collect static y te generará una carpeta estática global con todo organizado, ¿vale? Por lo tanto, vale, tienes que intentar que todo esté por carpetas bien distribuido, porque te genera uno global y cuando tú eso lo publiques a producción, tendrás, ese es el static que funcionará. ¿Qué vale, pasa? Que cuando tú tienes un estático, imaginemos, simulemos que el estático que tienes es este, ¿vale? Que te ha generado este. Hay mm, veces que pasa que cuando tú haces una búsqueda de algo, te puedes equivocar y puedes acceder al estático global y coges y haces aquí algún cambio. Y levantas la aplicación, la ejecutas y no te funciona, no te funciona, no te funciona. Hostia, ¿cómo puede ser? ¿No? Y es porque te has que equivocar de archivo. En un 95%, 98% diría yo, de los casos, los errores son tonterías. Error de uno mismo y siempre tonterías. ¿Vale? mm, Acuérdate de esto que me lo enseñó el primer socio que tuve, que era fantástico, y siempre se ha cumplido. Desde hace 20 años se cumple esa condición, ¿vale? Entonces, que lo sepas. vale, ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, ya hemos hecho el análisis, que utilices las librerías para concentrar funciones. Así que de ahora en adelante intenta concentrar las funciones y da igual si lo empiezas a usar ya, ya veremos si estás abusando o si no estás abusando. Prefiero que tires y que corrijamos, ¿vale? vale, Pero aquí, por ejemplo, en clientes veo que hay mucha cosa en la BIOS, ¿vale? A ver, que tiene sentido, ¿eh? mm, Pero bueno, yo podría querer, o sea, una vez hayas hecho esto, tu propio CRUD, vas a ver las cosas de otra manera, vale, ¿vale? Por lo tanto, todo esto lo vas a tener que cambiar, el Forms te lo vas a tener que cargar, ¿vale? Y vas a tener más código. ¿Por qué vas a tener que hacer así? Vas a tener que hacer, por ejemplo, yo recuerdo que tenías, yo qué sé, pues la razón social, ¿no? Razón social. Entonces vas a tener que hacer un request de razón social. Y luego vas a tener que hacer, pues, el thief, ¿no? Perdón. Y entonces vas a hacerte un request. Y va, ¡pam! Dirección, ¿sabes? mm, Claro, vas a tener que hacer todo a pelo. Claro, todo vale, esto te lo hace por ti. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo puedo colocar campos que no tienen que ver con cliente. Por ejemplo, pues puedo colocar unas pestañas en el HTML y puedo querer hacer una consulta o mm, puede ser que el editar y el save del formulario no solo sea un formulario de save de guardar un cliente únicamente, puede ser una venta. Una venta son muchas cosas, es cliente, es pagos, ¿me explico? Entonces, sí, ahí las cosas se complican. Ahora estamos en fases de iniciación y parece como que todo es el modelo, la tabla y ya está, ¿vale? Ahora mismo vale, sí, pero... Vale, por lo tanto, dejamos de usar esta estructura. ¿Qué más? Yo creo que de momento suficiente. Entonces, esto... Ah, sí, ¿cómo usabas lo de la edad? Vamos a ir al calcular edad, que se me ha pasado aquí en clientes, fecha de nacimiento, y tú aquí recibías o el error, que es este error de aquí, esta variable que hay aquí, o bien recibías lo otro que no lo usabas para nada, no, la verdad que no, ¿vale? No lo usabas, o sea, vale. Entonces, ¿qué me gusta a mí hacer aquí? Bueno, pues a mí lo que me gusta es poner aquí un data igual a nada, data, edad. Bueno, aquí podríamos poner un JSON response.
Y aquí podríamos poner that error JSON response, ¿vale? Aunque también podríamos hacer esto. Podríamos hacer un status igual a 200, ¿vale? Y esto nos lo cargamos y esto lo ponemos global. Bueno, aquí hay que poner exactamente un status y aquí. ¿Listo? ¿Y el status 200 para qué sirve? El status 200 es lo que le dice a JavaScript que la petición ha sido correcta. Vale. Te animo a que vayas a internet y hagas unos análisis de analizar códigos, status, APIs. Bueno, por poner algo así, analizar. Yo es que lo mío es analizar. Y aquí códigos de respuesta de API REST. Pues aquí tienes 200, confirmación de éxito, tal, ¿vale? Y aquí tienes Vale. toda la tabla de codificaciones para que sepas qué significan. Es un estándar, Vale. ¿ok? Entonces, bueno, pues tú envías. De todas maneras, da igual si tú haces un... Él entiende que has enviado un error porque esto es un string, ¿vale? Pero tú Mm, podrías hacer un status igual a... bueno, no es igual a 200, pues esto es lo mismo, ¿no? mm, ¿Ok? Pues bueno. Otra cosa que quiero que me gustaría que hicieras, que creases un componente aquí que hiciera por ejemplo, un loader.start y en la respuesta un stop. Y cuando le dieras, hicieras ¡pam! ¿Vale? vale, o sea que haya como tiempo de carga. Crear un componente de cargando. Cargando. Y luego se vaya, ¿vale? Eso está Vale. guay y te ayudará a entender otras cosas a nivel de JavaScript, ¿ok? Por lo tanto, esto de aquí lo utilizas para inyectar la edad en un componente que tienes en un HTML por aquí, que probablemente esté en clientes, formulario. Este sí que lo has puesto. Este span sí que lo has puesto. Mm, Otra cosa que creo que es interesante, que pongas nomenclaturas más orientadas. Por ejemplo, a mí me gusta poner JS guión y de esa manera sé que ese valor lo gestiona un JavaScript. ¿Vale? Entonces vale. vengo aquí y pongo aquí un JS tal. El ID, en este caso un ID. Bueno, en este caso a mí me gusta poner un class, un ID, pues tampoco lo veo yo mucho. Y entonces aquí le pongo, en vez de element by ID, bueno, claro, es que tú estás usando JavaScript Vanilla, déjalo así. Pero también puedes hacerlo by class, creo que es, ¿eh? Pero bueno, déjalo como estaba. No, en Ya sí también con, utilizo el ID porque como siempre, o sea, lo es- utilizo solamente una vez, entonces ya como es es único, por eso. ¿no? Vale, pues si es único, pues vale, ya está. Aquí ves el calcular edad. Aquí esto lo puedes sustituir por un JS calcular edad. Y Mm, aquí, en vez de hacer esto, aquí esto te lo puedes cargar. Y aquí en esta página podrías hacer un listener. Crear listener para este. ¿Vale? ¿Has visto? vale. Y se acabó. ¿Por qué? Porque no, a ver, document query selector, no, 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 no. Yo creo que, esto no es un selector, ¿no? Ah, es un input. Yo quiero que sea un click, click en, vale, sí. Esto lo que hace es buscar en el DOM ese objeto Mm, y si existe, lo que crea es un evento a la escucha de hacer clic y una vez se hace clic, tal. Por lo tanto, ya no necesitas esto. ¿Qué es otra cosa buena que tienes aquí? Que podrías crear.
podrías hacer que esta función de calcular edad estuviera fuera. Todas estas cosas las puedes probar, ¿eh? Estuviera aquí fuera, no tiene por qué ser una función de estas, porque esto se va a calcular, ¿vale? Lo que pasa es que aquí tienes el document. Aquí a lo mejor le tienes que pasar el document. Lo tendrías que hacer porque este document depende del valor, ¿me explico? Sí. Y entonces aquí podrías poner un cálculo. Ah, no, perdón. Aquí harías un. ¿Ves? Que ya te lo sugiere el document. Mm, Bueno, hay muchas maneras de orientarlo, muchas maneras, ¿no? Pero nuestra tendencia, ¿cuál va a ser? Crear, igual que vamos a crear una librería, y con esto finalizamos, ¿vale? De la misma manera que vamos a crear una librería de funciones que te va a permitir aislar ciertos procesos poco a poco, también vamos a crear una librería de funciones de JavaScript que te va a permitir controlar o gobernar la funcionalidad desde un punto de vista de frontend. vale. ¿Vale? En algunas ocasiones haremos peticiones asíncronas, en otras serán síncronas y cuando llegue un momento en el que controlemos los listados, el edit, tengas tu propio CRUD y tal, y tengamos un ecosistema un poquito más de CRM, daremos un paso adelante, empezaremos a construir un CRM de verdad y haremos todo aquello que dijimos en su momento del sistema de usuarios que tenemos por aquí, ¿vale? Mm, Y ya verás que será mucho más serio, ¿vale? vale. Entonces, déjame un segundo que voy a hacer una cosa. GitHub, aquí tenemos el proyecto, voy a crear un proyecto nuevo que se va a llamar Ethan Full Stack, ¿ok? Es público, venga, es público. Y te lo voy a compartir. Lo primero, bueno, bueno, lo tienes en el proyecto de Cocinando Software, como es público, ¿vale? Vale. Entonces, yo voy a publicar. No sé si tengo que darte acceso a tu correo electrónico, supongo que sí. Ahora mismo no lo voy a hacer para que no se visualice todo esto, pero te lo comparto como proyecto para que tú publiques todo y ya empezamos a que en cada sesión tú compartes lo tuyo, pero luego yo ya comparto y me miro el código y hacemos unas sesiones porque yo creo que te va a ayudar mucho más. O sea, Mm, te ayudará mucho que tú hagas cosas y yo te vaya dando indicaciones, pero luego que yo te vaya enseñando, oye, esto ponlo aquí, esto quita aquí, esto aquí, esto aquí, ¿vale? Y yo creo vale. que así aún aumentará más tu capacidad de acción, ¿vale? Mm, Pues lo dicho, te paso el enlace del vídeo para que lo tengas y bueno, no sé si te da tiempo a hacer todo esto para mañana, pero bueno, lo que te dé tiempo, no lo sé. Vale. ¿ok? Luego, como el jueves no nos vemos y nos veremos el viernes. Mm, Tendrás un día de margen para hacer más cosas. vale. Vale, Mm, a adeu. tope. Adeu. Adiós.